Bueno, siguiendo con el curso de cirugía, vamos a hablar de lo que son las recomendaciones en el ámbito neumonológico para la evaluación preoperatoria. Soy la doctora María del Valle Guerrero, pediatra, neumonólogo, teniente coronel del Ejército venezolano. El fundamento básico que tiene la evaluación neumonológica es obviamente requerido por los servicios de anestesia. Pero dado los antecedentes que tenemos de pandemia desde marzo de este año, los estudios funcionales respiratorios se convirtieron en un procedimiento que facilitaba el contagio del virus. Y este fundamento realmente es dado porque en esta evaluación se realizan maniobras expiratorias que son generadoras de aerosoles altamente contaminantes tanto para los que están alrededor del estudio como al personal médico o paramédico que está alrededor de la realización del estudio, los técnicos pulmonares. Pero nosotros tenemos que hacer este evento, obviamente, ofreciéndole seguridad tanto al personal como al paciente y evitando lo que nosotros denominamos infecciones cruzadas. Por tanto, vamos a hacer unas recomendaciones y unos consejos básicos. La recomendación, si usted sospecha de que tiene un SARS-CoV-2, obviamente no debe realizarse un estudio de función pulmonar. Si viajó fuera de su latitud, tampoco debe realizarlo por lo menos 15 días posterior a la realización de ese viaje. En el momento en que usted tenga que realizarse el estudio y presente fiebre, tos, dificultad respiratoria, debe postergar el mismo. Por lo tanto, aconsejamos que se realice el estudio en pacientes que tengan una real emergencia y no una electiva, donde se amerite la valoración preoperatoria porque la cirugía, por ejemplo, es una cirugía torácica o es una cirugía que va a tener larga estancia a nivel del quirófano y en algunos casos obviamente se evaluará al paciente individualizado si requiere la cirugía de emergencia. Para esto se realizará el mismo a través de que el personal tenga el equipamiento requerido. ¿Cuál es ese equipamiento? Pues el uso de máscaras, estas máscaras especiales, la N95, la FP3, guantes que sean resistentes a las retracciones y tracciones, gorro, además adecuarse a la colocación óptima del equipo. El retiro del mismo debe ser a través de un protocolo. Debemos utilizar protecciones laterales. Es importante el uso de la máscara, puesto que como vamos a hacer maniobras expiratorias, esas gotículas pueden quedar o pueden expedirse y tenemos que tener cubierta toda la región facial. Usar sobretúnicas que tengan manga larga para cubrir a todo el personal en lo que es la exposición de sus miembros superiores y obviamente el lavado de manos que debe ser pre y post procedimiento. En los cuidados del paciente tenemos que evitar transmisiones, por lo tanto el estudio de función pulmonar va a ser en casos de reales emergencias, por lo tanto va a ser en menor cuantía. No se realizará el estudio si hay sintomatología respiratoria. Obviamente, en casos que sean justificados, se le debe pedir al paciente una PCR o una PDR reciente hasta 48 horas antes, uso de tapaboca, no requerir acompañantes. Es muy importante porque no sabemos si el acompañante va a padecer de una patología o se puede contaminar durante el estudio y mantener distancia entre las salas de espera. Por lo tanto, esa sala de espera y ese lugar donde vamos a hacer el estudio debe ser una habitación que sea amplia, que sea ventilada y, como dije anteriormente, el lavado de manos es crucial, el uso de alcohol gel para evitar contaminación si el paciente está tosiendo o en el momento que lo requiera porque se le va a exigir la capacidad ventilatoria a ese paciente,
uso de pañuelos desechables que luego van a ser descartados en bolsas especiales. El mobiliario debe ser escaso. Recuerde que el virus puede permanecer en las superficies, por lo tanto, solo lo que se va a meritar para la realización del estudio. Evite en lo posible tener computadoras, puesto que en la superficie de estos mini cuadritos que significa el teclado también puede sobrevivir el virus unas cuantas horas. El material de oficina, de ser necesario que esté, debe ser cubierto con sábanas o con algún plástico especial para evitar esta contaminación cruzada, y siempre tras un estudio debe ser limpiado toda el área con hipoclorito o alcohol al 70%. Las pruebas de función pulmonar se van a hacer con maniobras mínimas y va a acortarse el tiempo máximo de estudio, no detenerse tanto en los pacientes. El técnico debe colocarse de manera lateral o posterior, nunca en la parte de adelante, para evitar contaminación. Evite exposiciones a aerosoles. El paciente debe estar mirando contra la pared y sobre una superficie lisa. Recuerde que la superficie rugosa, como paredes texturizadas, puede hacer que en estos relieves quede el virus inoculando. Se colocará siempre pinza nasal. La espirometría por lo general la pedimos pre y post broncodilatador. Sin embargo, en esta ocasión especial, si el pre sale de una manera óptima, podríamos obviar el post broncodilatador. Uso de espaciador debe ser individual para evitar contaminaciones, y el paciente debe desplazarse lo mínimo posible en el espacio donde se haga el estudio. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que, dadas las características de esta pandemia, exhortamos a restringir al máximo el estudio de función pulmonar por la cantidad de aerosoles y contaminación, pudiendo estar entonces expuesto el paciente, el personal que va a realizar el estudio y cualquier personal de salud anexo al mismo. La difusión del virus debe ser protocolizada, es decir, si el paciente presenta sintomatología, debe entrar en un protocolo, y si el paciente es una emergencia quirúrgica, se deben tomar todas las medidas necesarias para realizar el estudio. Lo básico es disminuir al mínimo el riesgo tanto del paciente como del personal de salud, para garantizar entonces a través de los equipos de protección las medidas necesarias para evitar la difusión del virus. Para nosotros es muy, pero muy importante que se cumplan todas estas medidas para que el paciente y el personal de salud estén protegidos y sea lo mejor para ellos. Recuerde siempre que este tipo de estudios puede contemporizarse a través de realizar una gasometría arterial para saber la saturación real de ese paciente y hacer alguna otra maniobra. Sin embargo, si lo requiere, lo realizaremos y estamos acá en este instante para que el paciente sea óptimo tanto para un acto quirúrgico como para su vida cotidiana. Para nosotros, desde la parte de neumonología, es importante decirle desde aquí, desde Venezuela y hasta otras latitudes, que nuestro país sigue siendo una Venezuela potencia en el área de salud. Muchas gracias.